Five Nights at Freddy's es una de las franquicias de terror que más sonó en esta última década, todo gracias a su novedosa jugabilidad, su maravilloso lore y la conexión entre el creador y los seguidores del juego, apoyándolos, financiando los fangames de estos e incluso haciendo que ellos influyan en el propio lore del juego. Hace poco, Scott Cawthon, el creador de Five Nights, fue funado por algunos seguidores de su juego por una de las razones más tontas de todas, por tener una postura política personal y hacer donaciones al partido político que sigue. Yo siempre he odiado hablar de política y no me gusta mucho hablar de esto en mi canal, pero siento que la gente cruzó demasiado la raya cuando llegaron a doxiarlo, amenazarlo de muerte a él y su familia, y terminaron provocando que Scott abandone su propia franquicia. El día de hoy intentaré abarcar todo este tema, pero antes de empezar, los tengo que poner en contexto. Hace poco, un usuario en Twitter había encontrado que Scott Cawthon, el creador de Five Nights, había hecho donaciones considerables al Partido Republicano y obviamente publicó esto en Twitter quejándose al respecto. Al momento, todo esto se masificó y empezó la gran funa a Scott Cawthon, donde literalmente lo llamaron de todo solo por seguir y apoyar al partido político que más lo representaba. Algo que en sí ya se sabía de antes es que Scott siempre fue una persona bastante cristiana y conservadora. De hecho, los juegos que hacía antes de Five Nights eran juegos cristianos, con lo cual a mí no me sorprendió el hecho de que apoye al Partido Republicano, siendo que técnicamente sería el partido que más lo representaría. Una cosa que quiero aclarar frente a todo este punto es que el hecho de sentirte más representado con un partido no significa que necesariamente apoyes todo lo que haga este partido, sino que tu pensamiento se inclina más hacia esa postura política. Pero la gente no siempre camina con dos dedos de frente y empezaron a insultar a Scott tachándolo de homófobo y anti-LGBT, amenazarlo de muerte e inclusive filtraron la dirección de su casa, y todo esto por donar al Partido Republicano. Todo esto termina con una fuerte respuesta de Scott, en la cual dice lo siguiente: esperaba que la gente al menos dudara un poco del cómo trataba a las personas, pero ahí se veía él, en Twitter, en tendencia, donde lo tachaban de homófobo, doxiándolo y gente amenazando de ir a su casa. Dice que su esposa, que está embarazada, pasó muy malas noches por miedo a las amenazas y él realmente se sintió mal. Nos aclara que si realmente hubiesen puesto siquiera un poco de atención a las capturas, se darían cuenta que a los candidatos que había apoyado incluían hombres, mujeres, blancos, negros, republicanos y demócratas. Justifica de buena forma el por qué había apoyado a ciertos candidatos, por ejemplo a varios en quienes él creía que harían un gran avance con las minorías, como las personas afroamericanas y la comunidad LGBT. También a Trump, a quien creía que él sería un buen hombre en lograr impulsar una buena economía y dar frente a enemigos extranjeros. Dice que él es republicano, cristiano, pro vida, cree en Dios, pero también cree en la igualdad, en la ciencia y en el sentido común. Nos dice que no tiene por qué pedir disculpas y no lo hará. Y si la gente piensa que está haciendo más mal que bien, sería mejor que él se retire. Finalmente todo esto acaba con Scott anunciando su retiro oficialmente por su página, donde no hace ninguna referencia a todo lo antes ocurrido. Ay, weón, qué paja. Una de las cosas que más me caga de todo esto es en serio la hipocresía de estos weones, creyéndose los más buenos de la historia, y los descarados de mierda doxearon a Scott como si nada. O sea, culiao, ¿con qué cara tachas a Scott de mala persona? Por cierto, sin motivo alguno, solo por identificarse como republicano, cuando tú difundes sus datos personales. O sea, weón, tanto te arde que no piense igual a ti. Scott no hizo nada malo, donó todo ese dinero sabiendo con qué motivo lo hacía, sabiendo por qué apoyaba a cada candidato. Pero independientemente de esto, aunque haya donado ese dinero a alguien republicano o a alguien demócrata, no tienen por qué mierda doxiarlo. ¿Qué mierda, culiao? ¿Tan mal de la cabeza? Pareciera que a la gente de verdad se le olvida que Scott sigue siendo una persona que aún piensa de forma independiente y que no por tener una comunidad o un fandom tiene que seguir lo que ellos quieran que él siga. ¿Y con qué intención comparte sus datos personales? O sea, la ubicación de su casa. ¿Acaso esperas que gente de verdad vaya y le haga daño a él, a sus hijos o a su esposa embarazada? Ahí te das cuenta de lo mal de la cabeza que están estos culiados. O sea, que solo por no estar de acuerdo en el pensamiento de otra persona están dispuestos en poner en riesgo a niños y gente que directamente no tiene nada que ver. Pero hey, es republicano, es lo peor del mundo. Este tipo de gente en serio me da un asco, culiao. Estas personas que fijen ser lo más políticamente correctas, pero en realidad son la peor mierda que existe. Scott no afectó de ninguna manera a alguien, solo hizo simples donaciones, y como vieron que donó a algunas personas republicanas, ya le querían cagar la vida. Y de hecho, en su comunicado final mencionó que siempre recibió mucho apoyo de la comunidad LGBT. Lo más probable es que todo esto haya sido referente
referente a las acusaciones de ser una persona anti-LGBT que recibía últimamente en Twitter. Aún así, te da muchísima paja el que valoricen así una persona que, independientemente de su posición política o religiosa, ha dado mucho más dinero a la caridad y a los proyectos de sus seguidores que a la política. Y sí, se ve muy feo calificar a una persona por el dinero que ha dado, pero si me vas a decir que por donar dinero a partidos políticos es la peor persona del mundo, entonces juzguémosla por todo el dinero que Scott ha dado a caridad, que ya se notaría mucho la diferencia. Y lo peor es que ni siquiera fue funado por dar su opinión sobre algo en alguna plataforma, sino porque suponen que por donar a partidos políticos republicanos es homofóbico. ¿What? Scott nunca hizo públicos esos datos, nunca mostró de alguna forma que era republicano, nunca mezcló su vida pública o sus juegos con la política, sino que la misma gente se lo sacó a la luz con la intención de joderlo. ¿Se dan cuenta de lo mierda que es la gente, weón? Él nunca ha dicho nada respecto a su posición política, pero no apoya la misma postura que la mía. De verdad, hablar sobre todo esto es una paja, porque solo es gente intentando llamar la atención de alguna forma, y esta vez queriendo joder a alguien por cosas que hace en su vida privada, sin lastimar a nadie y sabiendo por qué lo hace. Y me sorprende que esto haya pasado de ser solo una funa en Twitter a escalar tan alto como llegar inclusive a las amenazas. Luego de que Scott anunciara su retiro del desarrollo de Five Nights, la mayoría de la gente le estaba agradeciendo por todo lo que formó a lo largo del desarrollo de su juego, y aún estaba ese otro grupito que lo estaba insultando y aún hablaba de la funa. Me parece súper triste que todo esto haya terminado con el retiro de Scott, y me molesta mucho que ahora llegue gente valorando mal los juegos de Scott solo porque no piensa igual que ellos. Buenos patéticos, hermano. Y repito, Scott no es homófobo, Scott no es anti-LGBT como todos lo tachaban, solo es que su pensamiento se inclina más al de los partidos republicanos, y eso no lo hace una persona homófoba, solo que a la gente le arde el que no apoye los mismos partidos que ellos apoyan, y por eso lo quieren joder, y eso es aún más patético. Pero bueno, me pone feliz que al menos la mayoría de la comunidad se despida y valoren todo lo que ha hecho Scott durante el tiempo que desarrolló Five Nights, pero qué mal que en su último tiempo haya tenido que lidiar con una funa, insultos masivos y un doxeo. Por eso qué baja que la gente actúe así solo porque otras personas piensan distinto a ellos, o sea, qué mal, weón. Pero bueno, no olviden seguirme en Instagram, y como siempre, yo soy Ale y nos vemos hasta la próxima.